Ok, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar esta noche Buenas noches. juntos. Gracias, buenas noches, en nuestro taller de recursos inhumanos. Primero que nada, gracias por tu disposición en esta hora para, yo estoy en Buenos Aires, ahora en Argentina, es una hora un poco tarde para algunos, por ahí en otros países están terminando la jornada de trabajo. Gracias por tomarse este ratito para aprender un poquito más, conocernos, cambiar algunas ideas y, por qué no, poder aportar algo de lo que es nuestra experiencia de tantos años en esto, que tiene que ver con la gestión de personas y cómo esto impacta en la mayoría de todos nosotros. Eh, Ahora nos vamos a presentar, pero quiero que Jimmy, que ya lo están viendo en pantalla, también salude y se presente. Hola, buenas noches, Jimmy Fred, desde Lima, Perú. Pido disculpas si por ahí se escuchan los perros, es la hora de sacarlos a pasear aquí en el condominio, pero bueno, es lo que hay. Mm, Recursos Inhumanos lo creamos con Germán a partir de la experiencia de años y de varias empresas con las que hemos trabajado, y donde reconocemos que muchas veces, ya sea por parte de la empresa o por parte de los colaboradores, comienzan a haber expectativas y exigencias que se vuelven inalcanzables o no reales. Entonces, este taller está subdividido en dos módulos, ¿no? Hoy día y mañana vamos a estar juntos por hora y media, es decir, hasta las 8:30 Lima, 9:30 Buenos Aires, ¿es así? Diez, No, perdón, 10:30. 10:30 Buenos Aires, ¿no? Y estas dos sesiones va a ser algo así como un viaje en U. Probablemente hoy día vamos a comenzar a ver aquellos casos que realmente nos desafían. Vamos a poner sobre la mesa estas situaciones que convierten este trabajo en recursos inhumanos. Y el día de mañana va a haber un poco más de enfoque en las herramientas para aprender a gestionar estas situaciones. Va a ser así, absolutamente, herramientas hoy, no, pero hay más enfoque en cada una de los temas que te mencioné. Entonces, mi invitación es a que te animes a participar de distintas maneras. Eventualmente te vamos a pedir que nos cuentes, ya sea por chat o por micrófono, si te animas, cuáles son algunas de las situaciones que se viven en tu empresa, ¿no? Entonces, si puedes participar de esa manera, en nuestra experiencia eso enriquece bastante el taller. Puedes hacerlo también con micrófono o cámara, y eso, estate abierto y dispuesto a que algo valioso te puedas llevar esta noche. Y ojalá así sea. Solo como feedback, Jimmy, yo te escucho algo entrecortado a veces, pero no sé si soy yo o todos, pero bueno, para que lo tengas presente lo más en tu Ok, audio. si alguien más Y me por favor, que me lo dejes saber en el chat. ahora te escuché en la mitad, eso, pero bueno, te escuché peor. Estábamos hablando de esto y justamente lo que Jimmy contaba tiene que ver con la experiencia esta, y no sé si los que estamos acá, la mayoría seguramente estamos en esta área de recursos humanos, y tal vez hayas pasado por la sensación de que es un estado de que la gente que estamos en el recurso humano justamente a veces tenemos un espacio de hibridez muy interesante, porque para la empresa somos parte de la masa empleadora y para los empleados somos parte de la empresa, y nosotros quedamos ahí en el medio del sándwich, casi que no somos que de un lado ni del otro. Y la parte empresarial o corporativa nos exige de alguna manera completar sus expectativas y gestionar las cosas de la forma en que ellos están planificando como corresponde, mientras que la parte de la parte empleada, la gente que hace el trabajo, nos pide también a nosotros que gestionemos sus necesidades y que seamos imperiosos en también tenerlos en cuenta. Y lo decíamos en la promoción de taller, a veces estamos nosotros aquí estamos nosotros en el taller y estamos en la empresa, y de pronto tenemos compañeros que están pasando por situaciones personales que pueden ser desafiantes para ellos. Entonces, cuestiones que tienen que ver con algún proceso de duelo, que son cosas que pasan, situaciones que tienen que ver con problemas de familia, cuestiones de salud, y quieras o no, todo eso impacta y repercute de alguna manera en el área de trabajo. Y la gente espera que nosotros podamos hacer algo, y la empresa nos sigue exigiendo que la gente se ponga la camiseta, y la empresa nos sigue pidiendo que la gente rinda, y estamos ahí a veces en el medio. Entonces, durante el día de hoy, día de mañana, Jimmy nos habló de esta U. Vamos a ver un poquito hoy
todas estas cuestiones, cómo se desenvuelven y a dónde van a parar todas estas cosas cuando suceden, para el día de mañana tomar algunas herramientas y poder tenerlas de la mano para que nos podamos apoyar básicamente a nosotros mismos, los que estamos en el recurso humano, a poder gestionar esto. Porque hay una cosa que pasa siempre, o sea, la empresa va a seguir, el trabajo va a seguir, la gente va a seguir, y nosotros, que somos los que gestionamos esta área, necesitamos estar muy claros en algo, que la única forma de poder generar un impacto trascendental fuera es estando claros adentro con nosotros, primero. Entonces, buena parte del enfoque que vamos a tener durante el día de hoy y de mañana tiene que ver con esto, con mirar un poco hacia adentro, con la intención de tomar conciencia de dónde estamos, qué estamos haciendo, qué resultado está creando esto, cómo lo estamos evaluando, ver si va en la dirección que queremos y eventualmente cómo podemos corregir eso. Siempre teniendo para nosotros la oportunidad de ponernos en el lugar de observarnos a nosotros mismos y ver cómo estamos. ¿Por qué lo hacemos así? Porque en estos años de trabajo nos ha dado resultado verlo de esta manera y porque es buena parte de la formación que tenemos Jimmy y yo y de ahí venimos. Si me permitís contarte un poquito de mí, soy Germán, ya me estás viendo ahí en la pantalla. Sí, yo estoy en Buenos Aires, en Argentina. Hoy tengo 64 años y hace más de 30 años que estoy vinculado al área de la formación y el recurso humano. Por muchos años he sido facilitador de seminarios de crecimiento personal. Por muchísimos años he trabajado mucho en muchas empresas y llevo ya casi, como te decía, 3 décadas investigando y últimamente me he dedicado a investigar mucho en el área de la productividad, si bien fue mi caballo de batalla durante muchos años. En los últimos años he trabajado bastante más en el área de procrastinación y ver cómo eso afecta a las personas, porque realmente es cómo me afecta a mí, cómo afecta a los demás. Lo que me llevó a mí a llevar, a profundizar un poco más este conocimiento, a escribir un libro en relación a eso, que en argentino se llama Andá y Hacelo, ¿sí? Es el libro que yo escribí, que tiene que ver justamente con esto. Y tuve la oportunidad de estar por todo Iberoamérica recorriendo y contándoles a las personas el valor que tiene para nosotros el poder darnos cuenta de quiénes somos, dónde estamos, qué estamos haciendo, por qué lo hacemos y especialmente para qué lo estamos haciendo. Y eso vamos a querer compartirte, conversar contigo un poquito el día de hoy. Eh, y Jimmy te va a contar un poquito también de su experiencia, en particular. Ahí también en unas empresas con las cuales yo he trabajado. Jimmy también te va a contar un poquito acerca de él, de dónde viene y qué es lo que ha hecho. Mi nombre es Jimmy Francia, te dije, creo, estoy conectado desde Lima, Perú. Y ya quisiera yo tener la experiencia de Germán, que es una de las personas con las que me formé, de quien aprendí. Mi recorrido en este rubro data de 10 años y de 10.000 personas capacitadas. He estado, sin embargo, en el mundo corporativo por 30 años, es decir, antes tenía una agencia de publicidad, entonces trabajar con empresas, varias, es como familiar. Y eso me dio la habilidad de comprender algunos síntomas muy comunes en las empresas. Síntomas como manejo de conflictos o conflictos a diestra y siniestra, falta de liderazgo, los terribles problemas que tenemos para comunicarnos, ¿no? Y un tema de gestiones de logros y metas, etcétera. Ahora, lo que nos pone acá con Germán no es necesariamente la formación o la experiencia de haber capacitado, etcétera, que, ojo, es importantísimo. O sea, la formación te da el marco, pero lo que nos pone aquí es la experiencia de vida, ¿no? O sea, no solamente la, sino la personal también. Entonces, en este camino se dice que tus heridas son tu mayor capital. Entonces, el hecho de haber gestionado, haber tenido situaciones que te desafiaban, que te retaban diariamente, etcétera, e incluso haber fracasado es parte del éxito, ¿ya? Entonces, tal vez podrías comenzar a incorporar esas situaciones mal llamadas fracaso en tu historial, en tu vida, como parte de tu capital humano. Y eso es, señor. Bien, o sea que yo estaba leyendo, Jimmy, antes de avanzar, si querés avanzar con la próxima pantalla, estaba leyendo hace un ratito un informe del Foro Económico Mundial, del World Economic Forum, ¿sí? Acerca de las perspectivas de trabajo de aquí al 2030, ¿no? Es una cosa bien interesante. Y si bien están haciendo un análisis de aquellos puestos que van a crecer,
entre comillas, de aquí al 2030, y aquellos que van a desaparecer también de alguna manera de aquí al 2030, están hablando de las discapacidades que más van a ser requeridas en los próximos años durante esta transformación, que está muy empujada y muy, ¿cómo se llama?, acelerada por el tema de la inteligencia artificial, que ya está siendo parte de cotidiana para cada uno de nosotros. Entonces, obviamente, lo que es Big Data y Artificial Intelligence es parte de lo que es las 10 capacidades que más van a ser requeridas de aquí hasta el 2030. Pero también, y me lo tomo, lo tengo acá escrito y me lo imprimí para leerlo con ustedes, también hablan, aparte de la alfabetización tecnológica que va a ser cada día mayor, porque estamos redesafiándonos en este lugar todo el tiempo, eh, están tomando como habilidades que van a ser requeridas con mayor rapidez de aquí al 2030, que van a crecer más, el pensamiento creativo, la resiliencia, la flexibilidad y la agilidad, la curiosidad y la formación continua, el liderazgo y la influencia social y la gestión de talento y el pensamiento analítico. Después hablan de la gestión ambiental también como fuerte recurso. Entonces, ¿cómo no estar conscientes nosotros en esta área que estamos tal vez en el pico de la que va a ser nuestra mayor demanda, ¿sí?, durante los próximos años? Y cuando eso sucede pasa algo importante para nosotros. Tenemos que estar abiertos a nuevas ideas, tenemos que estar abiertos a nuevas oportunidades y las oportunidades que estamos buscando, a pesar de la gran revolución tecnológica que estamos viviendo, no necesariamente están por afuera. Y esto lo vamos a decir durante el día de hoy y lo vamos a traer también durante el día de mañana. Jimmy y yo estamos convencidos de alguna manera que la gran salida que tenemos está por adentro. Y el asunto es encontrar ese espacio para reconectar ese camino de salida y permitirme a mí tener una mayor experiencia de eficiencia, de eficacia y de efectividad, que son básicamente, parecen tres sinónimos, pero los que estamos en esta área sabemos que son cosas por lo menos bien diferentes en cuanto a mi percepción. Hablar de eficiencia en mi área, en nuestra área, que es el recurso humano, tiene que ver con hablar de resultados. ¿Cuánto obtuve? Perdón, eficiencia es puramente metodología. Es la propia estructura y ingeniería del método hace que sea más o menos eficiente. La eficacia, sí, es la que mide un porcentaje de resultados. ¿Cuánto obtuve con este método? Sí, un 80%, un 90%, eso habla de la eficacia y la efectividad, es un valor interno y es una cuestión netamente actitudinal. Y vean qué importante que es esto y qué trascendental se vuelve en estos momentos porque podés tener en tu organización métodos profundamente eficientes y altamente eficaces que colapsen porque la persona que lo está llevando a cabo no se siente bien consigo. Por eso decíamos hoy, nuestro valor como ser parte del recurso humano es estar conscientes del lugar en el que estamos, porque muchas veces las expectativas acaban superando nuestros propios recursos y estamos como con el cuento este de la manta corta, que si me tapo el cuello, se me destapan los pies y si me tapo los pies me queda destapado aquí arriba y parece que nunca es suficiente. Cuando de alguna manera nos toca a nosotros entender que parte del paradigma es que no estamos aquí nosotros para hacer felices a los demás. Estamos aquí para generar oportunidades para que todo el mundo pueda tener su mejor desarrollo en tanto y en cuanto nosotros tenemos nuestro propio desarrollo. Si querés avanzar, Jimmy, o querés decir algo con relación a esto, no sé qué estabas pensando vos con esto. Estás muteado, Jimmy. Te decía que nos vamos a las expectativas y de ahí tomo yo la palabra. Ok, entonces, vamos a hablar un poquito justamente acerca de estas expectativas que nos superan. ¿Qué podemos esperar durante el día de hoy, en nuestro encuentro de hoy? Bueno, como te decía, tener la oportunidad de poder mirar esta situación con un poco más de neutralidad. No sé si han escuchado hablar, probablemente sí, la mayoría de ustedes, acerca de la programación neurolingüística. La PNL habla siempre de una tercera posición de un observador neutral, ¿sí? Se trata a veces, muchas veces, de separarme de la situación y poder observarla desde un punto de vista de mayor elevación para poder tener justamente una mejor gestión mental y una mejor respuesta emocional sobre esas situaciones. Muchas veces cuando estoy metido en el huracán es mucho más difícil gestionar las cosas. Cuando yo consigo, ¿sí?, puedo en todo caso poder en ese lugar ver las cosas desde otro lugar, ver una posición distinta y una oportunidad que me permita desde adentro generar una respuesta y una solución distinta. Entonces, ¿qué podemos esperar durante el día de hoy y también durante el día de mañana? Podemos ver cómo manejar
y mirar estas situaciones con un poco más de neutralidad. Para mí, neutralidad es hacer lo que hay que hacer sin estar apegado al resultado. Y no es que yo no quiera que las cosas sucedan, es que simplemente cuando yo estoy en neutralidad, doy lo mejor que sé y que puedo, con lo que tengo conmigo para generar ese resultado. Ahora, estoy consciente también que un montón de resultados me sobrepasan a mi propia gestión. Yo simplemente pongo las cosas en marcha para que las cosas sucedan. Cada uno tendrá que hacer su parte. Mi neutralidad me permite a mí estar libre y en paz con lo que estoy haciendo y sentirme completo con lo que di desde ese lugar. Eso mejora definitivamente tu oportunidad de abrir tu abanico de ideas, ¿sí? Y obviamente una respuesta emocional completamente diferente, porque estás mucho más neutralizado, no estás reactivo, estás más bien proactivo, y eso promueve soluciones que desde adentro se hacen mucho más fuertes. ¿Qué es lo que no podemos esperar, Jimmy, durante el día de hoy, o que no esperaríamos durante el día de hoy? A ver, una de las cosas que yo te sugeriría no esperar es pretender arreglar a las personas o a la empresa. Me pasó varias veces. Alguna vez trabajé con uno, no, varias veces he trabajado con uno de los grupos más importantes de aquí del Perú, grupos corporativos, ¿ya? Y fue un grupo que se desarrolló desde hace 30 o 40 años y se desarrolló sin ninguna de las herramientas que hoy tenemos. Y llegó hasta donde está, a ser el grupo más poderoso, más millonario aquí en el Perú. Ok, entonces, ah, y muchas veces creemos que tenemos la solución para ese rollo, ese conflicto que se está viviendo, ese nudo que quieren desatar. Y a veces, muchas veces me tocó aceptar, ¿no? Y respetar, digamos, la jerarquía, porque sencillamente ellos habían tenido los resultados que todo el mundo quisiera tener y a su manera. Entonces, pretender cambiar las cosas allá afuera es probablemente lo que hemos venido haciendo durante 30, 40, 50 años y no ha funcionado. ¿Y sabes qué es lo primero que queremos hacer? Lo mismo que nos genera frustración. Así es que si ya probamos y no funciona, ¿qué tal si probamos algo distinto, ¿no? Que es pretender cambiar las cosas, pero adentro. Primero. Segundo, otra cosa que no debes esperar es hacer feliz a la gente. Ya lo dijo Germán, no es tu tarea. Lamentablemente, mucha gente en recursos humanos cree que es su responsabilidad, ¿no? Que la gente esté feliz o el bienestar de la gente. Y es un estrés más que se agrega. Mira, bastante tarea tenemos cada uno con hacernos felices a nosotros como para pretender encargarnos de alguien más. Entonces, Germán dijo, nuestra única responsabilidad es crear las oportunidades para que la gente se desarrolle y se sienta realizada, valorada, feliz. El término que tú quieras elegir, pero tu función es crear oportunidades, crear condiciones, no necesariamente hacerlos feliz, porque lamentablemente hay gente que no quiere, lamentable, hay gente que está viviendo alguna situación complicada en su vida personal y simplemente o no puede o no quiere. Y con eso no hay nada que podamos hacer. Y finalmente, la píldora mágica, ¿no? Ah, ah, siempre la estamos buscando, ¿no? Esa pastillita o esa solución inmediata para que me arregle la empresa y me arregle la vida y si se puede para el próximo fin de semana mejor. Si existiera, Germán y yo ya seríamos uno de los hombres más ricos de este planeta, porque todo el mundo lo anda buscando. Ya sabemos. Entonces, probablemente todo el mayor aprendizaje está en reconocer que todas las experiencias son una oportunidad de aprendizaje. Y lejos de querer cambiarlas allá afuera, es una oportunidad de comenzar a verlas de una manera diferente. Nada más. Todo es Gracias, tuyo, Jimmy. Germán. Gracias. Y aprovecho para decirle a Natalia que sí, que al final de esta noche, no hoy, sino mañana, al final del segundo día, vamos a mandarles al día siguiente, o sea, el miércoles, un mail con la grabación del día de hoy y el día de mañana, así que eso está a salvo, no hay ningún problema. Pero me estaba leyendo un chat que había puesto Johnny Mar ahí que me llamó mucho la atención y lo quiero tener presente, que decía que le parece maravilloso lo que estamos hablando y todo, pero que ve que particularmente en el Perú, en particular asumo que estás ahí, no le gusta a la gente estudiada porque te postulás y te dicen que estás sobrecalificado. Sí, eso es una cosa que pasa mucho, ¿sí? Estás overboard, sobrecalificado, tenés mucho más. Pero ¿saben qué?
Eh, si eso fuera realmente para mí, y hablo de mí en mi experiencia personal, si eso fuera un filtro para mí en el trabajo, no tiene que ver con que yo estoy sobrecalificado, tal vez de pronto no estás en el lugar en el cual podés dar lo mejor de vos y hacer lo que tenga sentido para ti, para poder desarrollarte como ser humano a través del trabajo. Yo siempre lo digo esto, después Rubén dice que es verdad, ignorante podés obedecer y romper las reglas, está perfecto, o sea, romper las reglas para mí es parte del juego, eso no es bueno ni malo, lo que sí tienes que hacerte cargo de las consecuencias. Pero quiero volver aquí únicamente a esto de la sobrecalificación. Estamos en un mundo que es realmente muy competitivo y para muchas personas que vienen en esta transformación organizacional y especialmente empresas pequeñas y medianas que me ha tocado por lo menos a mí trabajar, hay una cuestión cultural en la cual les cuesta mucho soltar todo aquello que le ha funcionado en los últimos 30 años. Y yo lo entiendo, porque hay un concepto que dice, si funciona, ¿para qué lo vas a cambiar? ¿No? O sea, hemos crecido mucho con ese lugar, solo que hoy ese tipo de pensamientos, por lo menos para mí, ya están perimidos. Posiblemente alguien pueda verte sobrecalificado y no es que esté mal que esté sobrecalificado. Yo no diría que tiene que ver contigo, tiene más bien que ver con la otra persona y tal vez de alguna manera percibe o te ve como una amenaza, entre comillas, ¿sí? A su propia capacidad o a su propio talento. Yo no lo sé. Lo que yo sí estoy claro es que yo no dejaría de formarme, yo no dejaría de aprender, ni dejaría de seguir creciendo conmigo solamente por el hecho de que alguien me diga que estoy sobrecalificado, ¿sí? Eh, y ahora se abrí como un debate con esto que es enorme, y sí me está leyendo ya, veo que está leyendo lo que está sucediendo ahí, y están comentando cosas en relación a esto. Posiblemente no sea el foco del día de hoy hablar de la calificación o de no sobrecalificación. Nuestro punto de día de hoy tiene que ver más que nada con ver lo siguiente. Y ojo con esto, ¿sí? Porque ese es el pie de lo que tal vez queríamos decir durante el día de hoy. Cuando yo voy a una empresa, o me presento por primera vez, o soy parte de una empresa, o voy a hacer algo, o presento un proyecto, o desarrollo una idea que llevo hacia la gerencia, obviamente cuando genero todo eso y presento mi información o me presento a mí, genero dentro mío una expectativa. ¿Sí? ¿Cuál es mi expectativa? Pucha, que se den cuenta que lo que yo hice es genial, de lo valioso que soy, lo formado que estoy, lo importante que puedo ser yo para tu organización, el aporte que yo puedo hacer y todo lo que sea que esté de la mano con eso. ¿Sí? Pero hay una cosa que es interesante entender con esto de las expectativas. Empecemos por definir qué es una expectativa. ¿Sí? Una expectativa es una creencia personal individual de cada uno de nosotros, que proyecta una esperanza de realizar o conseguir algo y la posibilidad razonable de que eso suceda. Para que una expectativa tenga impacto conmigo, tiene que tener algún nivel de razonabilidad, ¿sí? O sea, yo puedo tener la expectativa de ir a tomar vacaciones en Marte, y aunque Elon Musk y SpaceX estén ya trabajando en eso, es muy probable que yo en esta encarnación no llegue todavía a tener esa oportunidad, ¿sí? Entonces, crear una expectativa de que yo vacacione una quincena en Marte es una cosa infame para mí. Pero sí hay un montón de cosas que yo genero conmigo y cuando yo genero una expectativa, ya sea acerca de mí mismo, ¿sí? O acerca de otra persona, o acerca de algo externo como un proyecto o una respuesta que espero, o algo que yo espero de alguien hacia mí, es importante que entendamos que al generar una expectativa, lo que estoy haciendo conmigo automáticamente e internamente conmigo es firmar un contrato. Y el contrato que firmo conmigo dice lo siguiente: si las cosas salen como digo yo que tienen que ser, que obviamente es como es correcto para mí, mañana voy a hablar un poquito más de esto, ¿sí? Está todo bien, obviamente están mis expectativas cubiertas, las cosas son como tienen que ser de la forma correcta. Ahora, si esas expectativas no se cumplen y por alguna razón las cosas no salen como yo esperaba, ahí comienza todo un proceso que es el que queremos comenzar a ver durante el día de hoy en esta parte de Semillante de la U, que es todo ese disparo que hay adentro mío en relación a juicios de valor contra mí y contra otras personas. ¿Sí? Porque ahí aparece la desilusión, la rabia, el enojo, la desmotivación, el desencanto, la apatía, la culpa, el resentimiento, la astenia, el hastío. Todo eso comienza a aparecer cuando de pronto hay una expectativa previamente establecida
y definitivamente no ha sido cumplida. Y eso sucede permanentemente. ¿Por qué? Porque las cosas tienen que ser como digo yo que tienen que ser. Y si no, pensalo. Los seres humanos, y esto es una creencia mía y yo me apoyo mucho en esto en mi trabajo, los seres humanos amamos tener la razón. Nos encanta tener razón, nos encanta que las cosas sean como nosotros decimos que tienen que ser. Y si no estás de acuerdo con eso, te diría, ningún problema, tenés razón, o sea, para mí está bárbaro, pero nos encanta que las cosas sean como decimos nosotros. Entonces, ¿qué me encanta a mí? Que mis expectativas acerca de cómo las cosas deberían ser se cumplan, sucedan y tienen que ser así. Ahora, cuando no pasan así, hay toda una cuestión que sucede. Y si yo no elaboro y no trabajo eso conmigo, adentro mío primero, lo que yo respondo hacia afuera es una respuesta completamente contaminada por todo este proceso interno que no siempre estamos conscientes de cómo sucede. Entonces, durante el día de hoy, durante la parte que estamos trabajando el día de hoy, esa es parte de la intención, tomar conciencia de cómo este proceso sucede conmigo. ¿Para qué? Para entender que muchas veces esas respuestas que yo tengo tienen que ver justamente con qué, con algo que yo previamente creí y establecí y firmé conmigo. Y la firma y las cosas tienen que ser como digo yo. Y ojo, pasa en el trabajo y pasa en un montón de lugares y pasa permanentemente con las personas. Yo, por ejemplo, les cuento, yo lo contaba en el taller anterior, a mí me encanta el fútbol. Entonces, cuando voy a ver un partido de fútbol, mi expectativa es A, que mi equipo gane, obviamente, ¿no es cierto? Y B, el árbitro que está arbitrando el partido sea justo, cuando justo para mí en el fútbol significa que cobre a favor de mi equipo, obviamente, ¿no? O sea, eso sería lo justo para mí. Ahora, ¿qué pasa si en medio del partido este señor árbitro decide cobrar un penal, ¿no es cierto?, en contra de mi equipo? O sea, automáticamente, ¿sí? A mí se me enciende el fuego interno, me hierve la sangre, me sale ese monstruo que tengo y me dan ganas de agarrar y acogotarlo si estuviera en vivo con la persona o gritarle al televisor hasta que se funda el televisor. O sea, es una cosa de loco. ¿Por qué me pasa eso? Porque mi expectativa está siendo traicionada. Eso no debería estar sucediendo así. Eso debería suceder como yo creo que tiene que suceder. Y un ejemplo tan banal como este lo puedes llevar a cualquier lugar de tu vida y en cualquier interacción que tengas contigo y con otras personas. ¿Por qué? Porque cuando estas expectativas son traicionadas, ya sea por mí mismo o por otras personas, el proceso de disparo emocional es casi, te diría yo, imposible de parar. Y no es que esté mal que sea imposible de parar, porque es parte de cómo funciona la cosa. Lo interesante es que muchas veces ese disparo emocional no estamos conscientes de cómo sucede. Y el asunto aquí tiene que ver con qué, con darme cuenta que hay una oportunidad en la cual yo tengo una elección conmigo, que es no pisar el palito, no entrar en ese juego, ¿sí? Tener la habilidad de redimensionar ese contrato conmigo, de reescribirlo y no pasar por toda esa descarga emocional que muchas veces lo que hace es termina dañándome a mí mucho más que a cualquier otra persona. Porque convengamos, ¿eh? Tú estás en tu empresa, tú haces tu trabajo, las cosas salen como salen, te vas a tu casa y después te quedas rumiando todo eso contigo. Y si eso no está resuelto, y si eso no está claro, acaba contaminando y haciendo tóxico otros ambientes que no necesariamente tienen que pasar por ahí. Entonces, ¿por qué hacemos esto con Jimmy hoy aquí? Para poder tomar conciencia de que está en nuestras manos resolver esto desde un lugar tal vez distinto, diferente para muchos de ustedes, que le queremos invitar a que lo vean y que tomemos conciencia de eso, con la oportunidad de qué? De justamente cuidarnos, apoyarnos y dar lo mejor de cada uno de nosotros. Porque finalmente, yo no es que sea un romántico ni mucho menos, pero que estamos en recursos humanos, más allá de las planillas, los salarios, las vacaciones, las licencias, todas esas cosas que hacemos, ¿no es cierto? Más allá del plan de formación para las personas, más allá de todo eso, yo creo que tenemos una chispa romántica dentro de queremos siempre que la gente reciba lo mejor de parte de nosotros, tenga las mejores oportunidades, crezca, se desarrolle, se potencie y básicamente sean personas que se realicen a través de lo que hacen. Y eso nos incluye a nosotros. Y como digo siempre, cuando vas a trabajar en una empresa, mirate siempre primero misión, visión y valor de esa organización. ¿Por qué?
porque si estás alineado con eso en tu vida, es un hermoso lugar para desarrollarte. Si no, será un trabajo más que lo estás haciendo por plata y está muy bien, es parte de lo que hay, no hay ningún problema con eso, pero estemos conscientes de cómo esto funciona. Hoy vamos a estar conversando un poquito acerca de eso. Y esto que te estoy contando es mucho más que retórica, está puesto en números, ¿verdad, Jimmy? Que hay estadísticas en relación a cómo esto impacta en las personas. Sí, correcto. Y antes de entrar en las estadísticas, a mí me gustaría tocar algunos casos más, o sea, casos y experiencias que cada quien haya tenido. Por ejemplo, Vanessa comentó hace un rato su caso. Trabajo en una empresa de seguridad con 99% de hombres a cargo. La falta de comunicación y el machismo emerge, ¿no? Entonces, ¿qué tal si nos vas comentando, compartiendo por WhatsApp o micrófono? Si quieres, simplemente abres tu micrófono y nos compartes cuáles son esas situaciones desafiantes o esas expectativas, ya sea de la empresa o de los colaboradores, que hacen que eh, sencillamente tu departamento se vuelva en un recurso inhumano, ¿no? O la expectativa inhumana. Por ejemplo, ¿cuántas veces te tocó tomar decisiones y no solamente tomarlas, sino además ejecutarlas, ¿no? Y estas decisiones van en contra de tus valores. Entonces, inmediatamente eso crea un conflicto interno. Más aún si esto perjudicó a alguien allá afuera y generó probablemente rechazo de parte de tus compañeros o los colaboradores. Como decía Germán, la gente que trabaja en recursos humanos suele estar muy orientada al bienestar de los demás, ¿no? Pero se orienta tanto en los demás que pierde de vista su propio bienestar. Entonces, me parece que por ahí Andrea abrió micrófonos. ¿Querías compartir algo? Se desanimó. Ok, me ha tocado, por ejemplo, empresas que le piden compromiso a su gente. Y está bien, o sea, una empresa sin un equipo, sin compromiso, no puede ir muy lejos. Pero muchas veces exigimos no el 100, sino el 110%, ¿no? Y no consideramos que dentro del equipo hay gente que está viviendo situaciones familiares de crisis, tiene un diagnóstico, un pariente con una enfermedad terminal, está pasando por un divorcio, ¿no? O está manejando adicciones. Me ha tocado también empresas que quieren contratar a un líder que cambie el rumbo de la empresa, ¿no? Que tenga ideas innovadoras con todas las maestrías y currículums, etcétera, pero el presupuesto que tienen para la contratación está por debajo del mercado. Y eso no es alcanzable. Ahora, no solamente tiene expectativas la empresa, también tiene expectativas los colaboradores, donde muchas veces quieren primero el reconocimiento, primero el aumento, ¿no? Y después ellos están dispuestos a comprometerse y hacer lo que hay que hacer. Yo no conozco ninguna empresa que funcione así. No sé ustedes. O cuántas personas no piden además autonomía, ¿no? Que los dejen decidir, pero no están dispuestos a que cuestionen su actitud o su comportamiento, porque ellos ya son muy grandes como para que les digan qué cosa tienen que hacer. Germán, ¿nos apoyas con algunas experiencias que pueden haber compartido? Mira, yo tengo una cuestión que estaba pensando mientras te escuchaba con esto, en relación a las edades y la calificación, ¿no? O sea que es un tema que se está moviendo aquí en el chat de alguna manera, ¿no? O sea, no sé si les ha pasado a algunos de ustedes de pronto que yo tengo, por ejemplo, 64 años, entonces cuando voy a algunas organizaciones a trabajar, de alguna manera, soy el más grande, ¿no? Hoy estoy comenzando a ser cada vez el más grande en cualquier reunión que se presenta. Y ya veo que para muchas personas, ¿sí? Se distancian conmigo por una cuestión de edad. También yo después tengo mis recursos por ahí para acercarme con las personas y eso, pero pasa mucho lo contrario, que hay personas calificadas que entran por su calificación, se confrontan, como decían recién, con una masa laboral que de pronto lo ven demasiado joven y tampoco lo reconocen. Hay muchas cosas que pasan con esto, o sea, hay infinidad de cosas que suceden con esto. El asunto es, ¿qué vamos a hacer con esto nosotros? Porque, insisto, estemos conscientes permanentemente de cómo las expectativas, ¿sí? Crean ese impacto dentro de nosotros. Y ojo, atención,
No quiero yo que estés aquí hoy pensando que mi invitación es a invitarte a que no tengas expectativas en tu vida. Olvídalo. Voltaire decía, hay una frase de Voltaire que más o menos dice así, que las personas vivimos, no vivimos, vivimos en nuestras expectativas, básicamente. No, o sea, transitamos las expectativas y no la vida. Y de alguna manera, si quieres verlo, así es cierto, o sea, porque todos tenemos expectativas en relación a eso. Yo, por ejemplo, me levanto una mañana y tengo una expectativa de que sea un día lindo, qué sé yo, es una expectativa. El asunto es qué hago con eso, cómo lo llevo y hasta dónde atornillo adentro mío ese deseo de que las cosas sean como tienen que ser, que es como digo yo que tienen que ser, que es de la forma correcta. Ahí está el nudo de todo esto. Y si somos capaces de tomar conciencia de ese punto, y entre hoy y mañana vamos a querer acompañarte un poquito en esa idea, digo, tenemos una ganancia extraordinaria, Jimmy. Yo quiero ir para ese lado, quiero moverme en esa dirección más que mirar para afuera, que es parte de lo que pasa, y vamos a hablar de eso un poco, quiero que vayamos bien mirando para dentro de nosotros, en dónde estamos y cómo eso impacta. Yo trabajo mucho en el área de productividad y en el área de gestión de reducción de estrés, es parte de mi trabajo. Mi visión es muy simple. El estrés no proviene de la cantidad de cosas que estás haciendo. De hecho, cuanto más cosas haces y más ciclos cerrás, más productivo te sentís. El estrés suele venir en las personas por la cantidad de cosas que dijeron que van a hacer y no hacen, que son la mayoría, que son las más bobas y las más inútiles. ¿Por qué? Porque en tu expectativa vos podés con todo, ¿sí? Pero ¿sabes qué? El día tiene 24 horas, tenés que dormir por lo menos 8, trabajarás unos 9 o 10, tenés familia, tenés cosas que hacer, tenés gente con quien estar, o sea, tu propia vida y obviamente en un montón de cosas que van quedando por el camino. Ahora, en mi fantasía todo es posible, en mi expectativa todo lo hago, ¿sí? Y eso no tiene nada de malo. El asunto es que cuando yo digo que voy a hacer algo y después no lo hago y salgo rápidamente de esto, Jimmy, para entrar a lo que quiero entrar, ¿sí? Pasa una cosa muy curiosa conmigo. Al yo decir que voy a hacer determinada cosa, una parte mía, mañana vamos a estar hablando de eso, es la que firma el contrato conmigo. Voy a hacer esto, ¿sí? Y el contrato queda firmado adentro. Si lo cumplo, todo bien, no pasa nada. Ahora, si no lo cumplo, que aunque te parezca mentira, es la mayor cantidad de veces la que no lo cumplo, es como tomar un grano de arena de una playa y meterlo en una mochila que estás cargando en tu espalda. Que no pasa nada, si una grano de arena en la mochila no pasa nada. Otro compromiso que no cumplís, otro grano de arena a la mochila. Pasate unos cuantos años haciendo eso y al cabo de un tiempo vas a estar arrastrando una playa adentro tuyo. Y cuando quieras arrancar el lunes en el trabajo y quieras sentarte a pensar y quieras encender la computadora y no tenga fuerza, no tenga foco, te sientas completamente desorientado donde está, que no sepa que estoy acá, se desmotiva, no tiene que ver justamente con lo que vas a hacer, sino, aunque te parezca mentira, con toda esa cantidad de cosas que dijiste que ibas a hacer, que tenías la expectativa con vos de cumplir y no la cumpliste. Y ojo, cuando hablo de esto, hablo de cosas inverosímiles, que vos decís, esto, Germán, no sé si esto. Ejemplo de los más comunes para todos. ¿Cuántos de ustedes, si yo os pudiera ver, pero mira, hagamos una cosa, si te identificás, levantá tu manito virtual, si estás ahí cerca, así lo hacemos. ¿Cuántos de ustedes tienen, por ejemplo, en su mesa de luz o su mesa de noche, o en su buró, no sé cómo se llama en tu país, ¿sí? En el criado mudo, donde sea como se llame, ¿cuántos de ustedes tienen por lo menos uno barra dos barra tres libros que empezaste a leer y no terminaste de leer? Y ahí están, juntando mugre y juntando polvo, o en tu escritorio, o en tu mesita de noche, ve esta, ya empiezan a aparecer las manitas. Ok. Y más de las que yo me imaginaba. Ok. Ahora, adivina qué. Cada vez que vos pasás ahí y mirás esos libros, ¿sí? Una parte tuya dice incompleto. No estás consciente de eso, simplemente ahí están y ahí van a seguir estando. Pero ¿sabes qué? Tomás, cada vez que vos decís, voy a leer ese, agarrás y es como que tirás una cuerda y te atás a ese lugar y quedás atado a ese lugar, ¿sí? Ahora, para que lo pienses un poquito rápidamente. Libros que dijiste que ibas a leer y no lees. Armarios que dijiste que ibas a ordenar y no ordenaste. Habitaciones que ibas a pintar y no pintaste, cuadros que ibas a colgar y no colgaste, backups de computadoras que ibas a hacer y no hiciste. Y seguís sumando cosas de esas que decís, después las hago, después las hago, después las hago, después las hago, después las hago. ¿Sí? Seguís juntándolas. ¿Sí? Va a llegar un día en el cual te vas a dar cuenta que es tanto lo que tenés ahí metido en tu cabeza
que aunque quieras hacer un foco y poner un foco para hacer algo, no lo vas a conseguir. Cris, déjame terminar este concepto y te damos micrófono para si querés decir algo, dejar tu mano arriba, entiendo que es para eso, si hay una pregunta, pero déjame completar este concepto. El asunto es este. Estamos permanentemente nosotros captando información, captando información, captando información e inconscientemente haciendo compromisos, compromisos, compromisos y generando internamente en automático la expectativa. Digo que voy a hacer esto porque mi expectativa es, lo voy a hacer. Voy a pintar la casita del perro. Voy a atornillar ese tornillo de la puerta del baño de cada vez que la abro hace ruido. Voy a ponerle aceite a las bisagras de la ventana. Voy a, lo que sea, vaciar el baúl del carro, lo que fuera. Está lleno de un montón de cosas de esas. Estamos hablando de cosas simples, cosas cotidianas, que si vos no limpias el carro o no pintás la casa del perro o no colgás el cuadro, no pasa nada. Afuera, adentro, tuyo, indefectiblemente pagás un precio. Y ese grano de arena que pones en la mochila, a la larga, pesa toneladas contigo. Por eso la gente pierde productividad. La productividad no tiene que ver con cuánto estás haciendo, sino con cuántos ciclos estás cerrando. De hecho, mucha gente se esfuerza porque voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer, y no cierra ciclos. Productividad es completar. El esfuerzo muchas veces suele ser altamente improductivo. La productividad es foco y cerrar el ciclo, foco y cerrar el ciclo, foco y cerrar el ciclo. Somos especialistas en abrir ciclos y en atornillar la expectativa de cómo las cosas deberían suceder, que es como digo yo. Ahora, cuando no puedo terminar, los amigos, amigas, ahí pagamos el precio. Y cuando ese precio se paga, no lo paga la empresa, no lo pagan mis compañeros, no lo pagan los jefes, no lo paga ni siquiera mi familia. Ellos lo padecen. El que lo pago soy yo. ¿Y con qué lo pago? Con cansancio, con confusión, con falta de claridad, con baja autoestima, con estrés, con un montón de cosas que están presentes ahí. Esto no es bueno ni malo, es cómo funciona. Ahora, ¿hay forma de trabajar con esto? Obviamente que sí. Hoy no vamos a entrar en eso, pero quería planteártelo para que veas con qué facilidad las personas creamos estas expectativas dentro de nosotros. ¿Querés, Jimmy, habilitar el micrófono? Porque hay una persona con la mano arriba, María Clara, que dejó su mano arriba. Si quiere comentar algo. Hola Sí, Germán, ella lo... buenas noches. Dime buenas noches. Hola. Bueno, cuando yo observé el taller y me inscribí, me identifiqué completamente porque en el área donde yo trabajo le llamaban recursos inhumanos, tal cual. Yo laboro en la parte, laboraba, ya te digo por qué, laboraba en la parte de bienestar, que se supone que es donde tú das todas las herramientas para que las personas, los compañeros tengan momentos pues que alternen con su labor y puedan estar en un ambiente más armonioso. Pero resulta que era incoherente lo que yo duré 14 años en lo mismo. Y en este momento, como cambian tanto las administraciones porque son entidades públicas, llega cada uno con sus formas. No hay de pronto una claridad previa de lo que es la población o no sé, como un previo conocimiento para realmente seguir de pronto con un hilo, porque pues ya las personas, yo digo, hablo de clásicos, son personas ya adultos mayores, que son una experiencia maravillosa, un conocimiento maravilloso, entonces llegan y esas, a tener otro tipo de políticas, a recargar trabajo a las personas del área, creyendo que con esto pues se están cumpliendo metas, pero no se están dando cuenta del agotamiento de las personas que trabajan por el bienestar, hablemoslo así, toda la parte de recursos humanos en una empresa. Uh -huh. La cantidad de rotación de personal en el lugar donde yo laboraba era impresionante. Habían personas que no duraban ni 10 días. Uh Habían -huh. personas que llegaban y salían, o sea, y hay personas que están orando para que les salga una cosa inmediatamente para poderse ir. Wow. Esto me estaba enfermando. Mira la incoherencia. Yo trabajo para que tengan bienestar, pero yo me estaba enfermando. Los últimos años, los últimos 2 años para mí fue un proceso de enfermedad, de agotamiento. Me despertaba a la madrugada, de solo pensar que tenía que levantarme a mi trabajo, que amo mi trabajo porque amo lo que soy, amo lo que yo hago, pero desafortunadamente sí influyen los factores externos.
Eso, siempre me dicen, no lo tomes personal, esto y lo otro. No, pero es que hay factores externos que realmente te influyen y afectan bastante. Yo decía, ¿yo cómo puedo estar en este puesto donde estoy dando supuestamente bienestar cuando ni siquiera yo misma puedo sentir bienestar? Y la respuesta de un líder es decir, no, pero es que es lo que hay. Entonces yo decía, por Dios, ¿yo cómo le voy a decir a una persona? Esto es lo que hay. Cuando la persona venga a buscar ayuda de mi parte para poderlo para que pueda sentirse bien en su trabajo, lo pueda desempeñar bien, ¿cómo le voy a decir yo? Eso es lo que hay. O sea, es absurdo realmente, no sé, la mentalidad hoy en día que se han metido más en la parte racional y han dejado la parte emocional completamente atrás. Hace poco leí algo donde decían que parte de la productividad de una empresa importante es que realmente sus líderes fueran más emocionales que racionales, que Ujú. existiera más empatía, porque solamente las personas que se ponen en los zapatos de otras personas realmente se dan cuenta de lo que pueden o no requerir todos estos empleados. Quería tocar este tema porque sencillamente yo creo que, o sea, me identifiqué tanto con este taller, por eso leí recursos inhumanos y decía, por Dios, pero si yo vengo de un recurso inhumano. Y realmente yo sé que así hay muchas personas y sé que muchos de mis compañeros están pasando exactamente por lo mismo. Y Ujú. yo tomé la decisión, dije, me voy. Ahí es donde hablaba otro tema que tú hablabas ahorita de la edad. Yo tengo 50 años. Ujú. Entonces uno dice, miércoles, voy a salir a los 50 años. ¿Será que me reciben en otro lado? ¿Será que hago esto? Entonces entran una cantidad de cosas que te terminan de enfermar, de pensar en tantas vainas que desafortunadamente la presión social, hablemoslo así, nos tiene fregados. Entonces ahí es donde viene ¿qué? La innovación. Y hoy en día ya lidero un grupo, que gracias a Dios eso es una parte que tengo por externa a lo que hacía, donde manejo temas de mujeres, aprovechando mi carrera y todo lo que aprendí. Entonces es como una Wow, herramienta para las personas ya mucho más grandes. qué grande. Bueno, primero, mi reconocimiento por tu reconversión en el trabajo. Y, y hay una cosa que vamos a verlo particularmente mañana, pero ya que estamos hablando de esto y lo trajiste vos presente, María Clara, y gracias por tu compartir. No sé dónde estás, ¿en dónde estás para saber, para ubicarte en mi imaginación, en el mapa? ¿Dónde estás? Colombia, Bogotá. En Bogotá, que bella tu ciudad, amo tu ciudad, me encanta. Lindo, gracias, Gracias. gracias por compartirlo. Ciertamente dijiste algo que es lo que hay, es lo que hay. Yo me reía cuando te escuchaba. Ciertamente muchas veces es lo que hay y lamentablemente es lo que hay. ¿Sí? No es la respuesta que nos gustaría dar, pero también lo estaba diciendo Jimmy al principio y queremos hacer énfasis nosotros en esta dirección, porque vos tocaste todos los temas y los quiero traer en línea con todo esto. A veces de pronto, con lo que tenemos, y vos lo sabés muy bien porque tuviste esa experiencia en un momento, nos toca hacer lo mejor que sabemos y podemos con lo que hay para gestionar la oportunidad para que los compañeros que están ahí con nosotros, las personas que requieren nuestro servicio, tengan lo mejor de lo que hay. ¿Sí? Ahora, una vez que nosotros hicimos eso, tenemos que estar claros en algo, y esto es parte de la neutralidad. Nosotros no somos responsables de lo que las otras personas van a hacer con lo que nosotros estamos entregando. ¿Sí? Porque mi responsabilidad es crear el espacio, crear el recurso, darles a ellos las herramientas y a partir de ahí no podemos obligar a nadie a que haga algo con eso. A veces la frustración pasa por un par de lugares, porque de pronto la organización o el establishment o el gobierno, quien sea que está gestionando o me está invitando a mí a gestionar esta cuestión, no me da los recursos que yo necesito. No los pone, ¿cierto? Probablemente no estén disponibles. Ok, entonces, vuelvo a lo que decías, es lo que hay. Con lo que hay, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo mejor que sabemos y podemos. Y yo creo que ahí vos diste el clavo con lo segundo que decías, ¿sí? Si yo me quedo con el dolor de la expectativa incumplida adentro mío, por la razón que fuera, automáticamente en el tiempo quien paga las consecuencias soy yo. Si no te escuché mal, estaba diciendo que los últimos 2 años fueron para ti muy dolorosos en el trabajo, en un montón de aspectos, y tuviste la oportunidad después de moverte y estar haciendo algo distinto hoy. Tal vez te estés reentusiasmada, estés en un cambio de carrera. Una de las personas que trabaja con nosotros en nuestra organización es especialista en eso, está en Brasil, es especialista justamente en transición de carreras y se maneja todo ese espacio. Pero más allá de eso, lo que quiero traer presente es lo siguiente.
La toma de conciencia hizo en vos un acto fundamental, que es darte cuenta que algo no estaba funcionando. Y cuando algo deja de funcionar, yo puedo tener dos opciones. Una es conscientemente resistir lo que está sucediendo y gastarme en el camino, ¿sí? O inconscientemente resistir y hacer que las cosas no funcionen, o hacerme cargo y soltar lo que ya no funciona para mí. Y no es que sea bueno o malo, no es que esté mejor o peor, simplemente es algo que ya no es funcional para mí. Cuando las cosas se tornan disfuncionales para mí en algún lugar, es porque de alguna manera la conciencia se hizo presente. ¿La conciencia cuál es? Mi expectativa fue traicionada, bueno, por quien quiera, ¿sí? Por mi jefe, por el gobierno, por el Estado, por mí, por mi compañero, whatever, quien sea que fuera. Pero frente a eso yo no tengo control de eso. El control que puedo tener es qué voy a hacer yo con relación a eso. Y puedo elegir quedarme en el dolor o dar un paso en otra dirección. Déjame terminar esto rápido con una historia porque hay mucha más información que queremos traer y gracias por tu compartir. Estoy honrado por tu compartir. Hay más testimonios que están apareciendo y preguntas. Vamos a tomarlas, claro que sí. Pero mira, yo te cuento una cosa mía personal. Jimmy, dame un minuto y salgo con elegancia de esto. Dale, por Yo favor. En mi tierna infancia, aquí en Buenos Aires, estudiaba en la escuela Santa Rita. Yo fui a la escuela católica de Santa Rita, por ahí muchos lo conocen, a Santa Rita de Acacia, 22 de mayo Santa Rita. Yo fui al Jardín de Infante de Santa Rita, fui al colegio primario de Santa Rita, fui a los Boy Scouts en Santa Rita. La mamá de mis hijas se llama Rita, o sea, para mí Rita era un karma total, o sea, la tenía toda completa, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, yo pasé mucho tiempo en esa iglesia, porque todos los domingos íbamos a la misa, pero era parte de nuestro ritual de estar ahí en el colegio con los Boy Scouts, pero por años fui, y en esa iglesia estaba, a ver, rápidamente, el altar donde el cura da la misa, estaba el sagrario atrás, acá, la imagen de Rita, que no era una virgen, era una santa, era mamá de 2 hijos Rita, ¿no es cierto? Y arriba el crucifijo con el gran jefe estaba puesto arriba. Pero para acceder a ver a la imagen de Rita en su camarín, que era su espacio privado, había dos puertas, una a cada costado del altar, y esa puerta tenía un arco así de medio punto arriba y tenían pintadas dos palabras en italiano, los curas en italiano, ¿sí? En una decía amore y otra decía dolore. Estaban puestas ahí. Amore, dolore, y yo lo vi eso por años. En mi vida veía amore, dolore en las puertas. Y vos podías entrar a ver a Rita y no había un sentido de circulación. Entraba por acá, entraba por donde vos querías, bajaba, todo. Había mucha gente que le iba a visitar a la imagen y entraba por donde quería. Después de muchos años, cuando mi ahijada, la hija de mi hermana, se casó, yo volví después de casi 20 y pico de años a la iglesia de Santa Rita, mucho tiempo después, me agarró una nostalgia enorme todo. ¿Y con qué me encontré? Con las mismas dos puertas, amore y dolore. Y ahí me cayó la ficha. Lo entendí 20 y pico de años después. Entrando por el amor o entrando por el dolor, vos llegabas al mismo lugar. Era tu elección por qué puerta ibas. Nadie te obligaba a entrar por una y nadie te obligaba a entrar a la otra. Vos tomabas libremente tu elección. Y eso es lo que nosotros queremos traer con Jimmy el día de hoy. Hay cosas que posiblemente afuera no podamos cambiar y modificar. Es cierto, yo no puedo cambiar ciertas estructuras gubernamentales, yo no puedo cambiar ciertos organigramas. Es más, yo trabajo en los cambios organizacionales y no creo en ellos. Las organizaciones no cambian nunca, jamás. Cambian las personas que la componen. Cuando cambiamos el mindset, tenemos una chance. Pero mientras tanto, la organización es un estado así aleatorio de cosas que se juntan para generar un resultado. Pero sí podemos elegir desde qué lugar vamos a transitar el camino. Y a partir de donde estés hoy, aquí, parado, tú, adentro tuyo, tienes una elección de conciencia, que es hacerlo a través del dolor o hacerlo a través del amor. ¿Qué es hacerlo a través del dolor? Enojarte, resistir, quejarte, molestarte, y que la culpa la tienen los demás, que el gobierno, que la gente, que los jefes, que la falta de presupuesto, que no hay recursos, que no. Genial, todo eso existe. Es la parte de entrar por el amor para mí, comprometerme de corazón a dar lo mejor que yo sé y puedo con lo que hay, para poder ofrecer oportunidades para las personas para que ellos se elijan desarrollarse. Si yo consigo hacer eso, mi parte para mí está hecha. No sé, Jimmy, vos qué pensás con eso, pero es lo que yo quería contarte de mi historia de Santa Rita. No sé, Jimmy, qué querías decir.
Sí, en el camino espiritual, qué bueno y simple que lo muestras, Germán. De hecho, estoy de acuerdo con Lucho que dice, prefiero esperar a mañana cuando Germán termine de exhibir su sabiduría en estos aspectos de recursos humanos. Te quiero, Eh, Lucho, qué lindo verte acá, qué lindo. Sí, entonces, qué lujo que esté Lucho acá. en en el camino espiritual se dice que solamente hay el famoso libre albedrío, solamente se trata de poder elegir entre el amor y el miedo. No tenemos tres emociones, no tenemos 40 emociones, solamente hay dos, o miedo o amor. Y ahí está el famoso libre albedrío. Desde lo que ocurre hasta cómo gestionamos lo que ocurre, hay un espacio. Y ahí es donde nosotros podemos elegir qué camino recorrer, como decía Germán, ¿no? Desde el miedo o desde el amor. Y lo que presentas, Germán, me da pie para la siguiente información, que eran las famosas estadísticas que mencionaste antes. Y de repente esto nos ayuda a tener un poco más de claridad con lo que hablamos. ¿A qué me refiero? Según una investigación que se hizo hace algunos años, solamente el 15% de los colaboradores se siente comprometido con su trabajo. La gente no está descomprometida con su trabajo, está descomprometida con su vida. Y eso se ve 360 grados alrededor. Se ve en su trabajo, se ve probablemente en su alimentación, se ve probablemente en su cuidado personal, etcétera. Muchas veces las empresas se enfocan en desarrollar el compromiso con la empresa. Ok, eso no existe. No existe una persona que esté comprometida con la empresa, pero esté descomprometida con su vida. En realidad lo que hay que hacer es reconectarlo con su propósito, con el para qué se levanta a las 6 de la mañana, se va a cruzar la ciudad para llegar a atender clientes, luchar con el día a día, los conflictos, etcétera, y regresar a su casa. ¿Para qué? Perdió de vista. Cuando lo reconectamos con su propósito, es ahí donde naturalmente se despierta un compromiso genuino. Y el segundo dato importante para mí es que el 90% de colaboradores, para el 90%, el trabajo es más una fuente de frustración que de realización. Es decir, está tan incorporado en nuestra conciencia, en nuestra sociedad, que el trabajo es tan malo que nos tienen que pagar para hacerlo, que somos capaces de aguantar situaciones que no nos gustan, que no toleramos, pero tenemos que aguantar porque hay que llevar el pan a casa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que probablemente para muchas empresas sea tan normal que la gente esté frustrada y para mucha gente sea tan normal frustrarse en el trabajo que esta es la cancha, estas son las reglas del juego. Sobre este terreno estamos jugando. Entonces la pregunta es, ¿cómo a veces nosotros mismos tenemos la expectativa de que nosotros debemos revertir esta situación? ¿No? De que nosotros debemos lograr un nivel o un porcentaje de satisfacción del 75, 80 o 90%, porque eso es lo que veo como expectativas en algunas empresas. No es real, no es alcanzable. Sin embargo, no significa que porque esas son las cifras no podamos hacer nada. Eventualmente podemos pasar de un 15% de compromiso a un 20 o 25%. Solamente con ese porcentaje, grandes cambios podrían venir para la empresa y para la gente. Puede pasar de que no el 90, sino el 70% eh, pase de tener una fuente de frustración a una fuente de realización, o al revés, más bien. Entonces, solamente con esas cifras ya habremos hecho bastante y no perder de vista que nuestro trabajo no es hacer feliz a la gente, es crear las condiciones para que se puedan desarrollar. Entonces, rápidamente voy a pasar por aquí, Germán, para no consumir mucho más tiempo. Ujú. Muchas las situaciones desafiantes o las expectativas mal manejadas tienen que ver con en qué lugar de las pirámides nos encontramos, se encuentra el colaborador. Esto tiene que ver con la pirámide de Maslow, muchos de ustedes la deben conocer. Entonces, el primer nivel de la pirámide dice que el trabajador necesita cubrir sus necesidades básicas. Ahora, ¿qué son necesidades básicas? Ingresos acordes al mercado y descanso. Hay muchas empresas, no sé si en tu país, en Perú, es muy conocido que hayan empresas que trabajan más de 8 horas, 10 horas, 12 horas al día, normal. Y encima tienen que trabajar a veces los fines de semana, ok, pagado, pero no tienen
este descanso. Entonces, ¿en qué momento entramos en el burnout? ¿En qué momento entramos en una saturación, ¿no? Entonces, seguridad. Después de tener el primer nivel cubierto, naturalmente se despiertan otras necesidades o expectativas. Es decir, que el trabajo no atente contra mi bienestar. Y por supuesto, seguridad tiene que ver con que, ok, yo trabajo, pero sé que en quincena y fin de mes puntualmente están depositados mis honorarios, porque eso me permite además cubrir con mis responsabilidades y por supuesto que pertenezca a beneficios de ley. Y el tercer nivel es la afiliación, o sea, necesito tener, eh, digamos, metas personales y profesionales que se satisfagan en el trabajo. Es decir, necesito que las metas sean desafiantes, que pueda desarrollar una línea de carrera, que yo me sienta respetado, necesito saber que pertenezco. Ahora, ¿cuál es el problema? Que muchas veces eh, queremos satisfacer alguna necesidad no cubierta o alguna expectativa que está en el tercer nivel, pero el problema está en el segundo nivel. Es decir, probablemente la gente no tiene las condiciones de puntualidad, pero le estamos hablando de que él pertenece a esta empresa que es como una familia y no sé qué cosa. Ok, no podemos hablar de familia, no podemos hablar de bienestar, no podemos hablar de compromiso si la gente no tiene sus honorarios puntualmente, si la gente tiene las sillas rotas o si los baños no están presentables. Si te das cuenta, estos tres primeros niveles de la pirámide son las áreas en donde recursos humanos puede hacer algo, o la empresa en todo caso puede hacer algo, porque en los siguientes dos niveles más tiene que ver con un tema personal, con un tema interno que con un tema externo. Es decir, reconocimiento, valoración, éxito, orgullo, felicidad, todo el mundo quiere sentirse valorado, pero si no hay valoración interna, la valoración externa va a funcionar solamente por 5 minutos. Y después ya viene pues la autorrealización, y aquí es donde están probablemente Bill Gates, Elon Musk, etcétera, donde ya están en la filantropía. Entonces, como decía hace un rato, los tres primeros niveles es donde el área de recursos humanos o algo externo puede trabajar, que es en bienestar. Me he encontrado con empresas que vienen a hablar de trascendencia y felicidad, que suena bonito y funciona para empresas mucho más maduras, ¿no? Pero lamentablemente no están en esa página del libro y ellos necesitan, digamos, niveles cubiertos como seguridad y filiación. Dale, Germán, todos tuyos. Déjame decir algo, Jimmy, que me pegó lo que estaba. No es la pirámide, eso, un segundo. Quiero traer algo presente acá de lo que dijiste que me disparó algo conmigo, que es en el punto 5 de autorrealización, donde están señores como, que no conozco yo, ¿no? Físicamente, como Bill Gates o Elon Musk, supongo que Steve Jobs habrá estado ahí. Pero hay una cosa que es interesante, no hace falta ser Steve Jobs o Elon Musk o Bill Gates para que puedas tener un estado de autorrealización y que puedas dejar un legado y que trasciendas en este mundo. Yo te cuento lo mío que es personal. Yo hace más de 30 años que trabajo en el tema de desarrollo personal y hay una razón por la cual lo hago. Yo soy papá de 3 hijas y hace más de 30 años me comprometí conmigo en mi trabajo a dejar de un mundo mejor a mis hijas que el que yo estoy transitando. Y cada vez que yo estoy haciendo un taller o conversando como estoy con ustedes, que me dan esta oportunidad de estar presente con ustedes en donde estés y poder contarles un poco de mi historia, yo siento que estoy haciendo esa diferencia para mí y también estoy haciendo en el mundo. Porque si una persona de aquí sale con una idea nueva y sale con una oportunidad de ver las cosas desde otro lugar, mi tarea se sigue haciendo. Y eso a mí me da una sensación de trascender. Obviamente no soy el dueño de Apple, ni tengo la fortuna de Steve Jobs, ¿sí? Ni mando cohetes a Marte como Elon Musk. No llegué hasta ese lugar todavía, pero eso no quita que yo no esté trascendiendo desde lo que yo creo que para mí es mi colaboración a que este mundo esté mejor. Y como decía siempre eh, Peter Drucker, Peter Drucker creo que lo decía, él decía, piensa global y actúa local. ¿Sí? O sea, tener gran sueño, pero poner tu granito de arena para que las cosas sigan sucediendo. Dicho esto, entonces, y gracias Jimmy por traerlo presente, quiero hablarte justamente de esto, que cuando tenemos esta expectativa, porque la tenemos, es porque obviamente dentro mío se abre una elección disponible. Y esto de las elecciones no es una cuestión común. Piensen en lo siguiente rápidamente, ¿sí? Porque el camino B es justamente tomar este camino a través de la conciencia con nosotros. ¿La conciencia de qué? De que estamos eligiendo para dónde vamos.
Si vos estás frente a un momento de elegir y estás consciente de ese momento que estás eligiendo, vas a ver que en ese momento frente a ti se abren dos caminos mínimos. Al tomar una decisión tenés que elegir entre algo. Por ejemplo, voy o no voy, lo compro o lo dejo, lo digo o me callo, participo o no participo, sí o no, blanco y negro, esos caminos siempre están presentes. Si a la hora de elegir estás consciente, tomás una elección con conciencia, ¿sí? Vas a transitar uno de los dos caminos, ¿sí? A o B, no importa cuál. Aquí vamos a partir de la idea de que ni A ni B son mejores ni peores, apenas son diferentes. Ahora sí, como te decía al principio, la consecuencia de ir por el camino A o de ir por el camino B van a ser diferentes. Tu negocio va a ser hacerte cargo de las consecuencias. Pero vamos a imaginar que te fuiste por el camino B, cualquiera que fuera, ¿sí? Si conscientemente haces tu elección y conscientemente elegís transitar ese camino, vas a ver que hay poco tiempo de ejercer tu conciencia de elecciones, vas a comenzar a experimentar dentro tuyo lo que en esta área de trabajo llamamos el poder personal. ¿Poder de qué? De elegir aquello que yo quiero para mí, ir por el camino A o ir por el camino B. Ese poder personal sostenido en el tiempo a través de la conciencia de tus elecciones hace que al poco tiempo experimentes contigo una mayor sensación de libertad. Me siento libre de ejercer el poder personal de elegir lo que yo quiero para mí. Y esa libertad de conciencia, de elección, trae al final del camino una sensación de paz contigo. Me siento en paz porque libremente ejerzo el poder personal de elegir lo que yo quiero para mí. Entonces, ¿de qué me sirve a mí tomar conciencia de ir en ese camino de paz hacia donde yo quiero llegar y de efectividad conmigo? ¿Cómo? Reconociendo primero cómo suele generarse ese problema, cómo se genera firmando ese contrato adentro mío y me va a tocar identificar las consecuencias directas que esas cláusulas me generan, esas emociones que son como disfuncionales para mí. Hablamos de esa rabia, traición, desaliento, tristeza, dolor. Básicamente, si las pusiéramos en un embudo, esas emociones o sentimientos que son tan desagradables para nosotros los podemos separar en dos, ¿sí? Que son la culpa, que es como la rabia que yo me echo a mí mismo, o el resentimiento, que es la rabia que proyecto en otros, ¿sí? Entonces, tomar conciencia me permite a mí reconocer que esas son las dos vías más funcionales para que yo drene mi energía. ¿Por qué? Porque la culpa y el resentimiento son grandes fugas de energía que tenemos las personas. Si no sabemos administrarlas, se nos va por ahí. ¿Y saben qué? Sigan juntando rabia, sigan juntando culpa, sigan resintiéndose con gente, como te contaba yo antes, con el penal del árbitro que cobró. O sea, yo puedo estar gritándole al televisor y el árbitro del fútbol nunca se va a enterar de que yo le grité. Es más, aunque esté en la cancha, si le grito, el tipo no me escucha, pero yo me enveneno. Y ese tipo de venenos que voy creando conmigo es como ir perforando con un cuchillo una manguera de agua de alta presión. Agarrar una manguera con agua de alta presión, abrir el chorro, va a salir con mucha presión, empezar a hacer agujeros en la manguera por el camino y después de un rato la presión va a perder, el chorrito de agua va a ser mínimo a la salida y casi no va a poder tener nada de agua porque toda se drenó por el camino. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo evito eso? Activando lo que llamamos nosotros, que mañana Jimmy nos va a contar de esto seguramente, nuestra válvula de seguridad, pero eso va a ser para mañana. Yo creo que veamos ahora un poquito de foco de esto, ¿sí? Que cada vez que yo tengo expectativas traicionadas, acabo disparando una de estas dos emociones, básicamente la culpa y el resentimiento, que es la pantalla que sigue, ¿sí? Fíjate que toda esta descarga emocional que yo siento cuando voy viviendo todo esto tiene que ver con esto, con la rabia contra mí mismo que me genera la culpa o la rabia que proyecto con otros que yo llamamos resentimiento. Déjame verte muy rápidamente esto y va a ser rápido de verdad porque estamos con poquito tiempo, cómo se genera la culpa. Para entender intelectualmente cómo esto sucede y podamos elaborarlo, necesito contar contigo y con tu respuesta, ¿sí? Si fuera posible ahí en el chat o basta que sea en el chat, la respuesta puede ser escrita. Yo te pregunto algo para que es la base de entender cómo funciona el mecanismo de la culpa y del resentimiento. La pregunta es esta: ¿quién crees tú que siente culpa en la vida cuando hace algo malo? ¿Quién se siente culpable? ¿Sí? ¿Las personas malas o las personas buenas? ¿Quién crees vos que siente culpa en la vida cuando hace alguna macana o hace algo malo? ¿Las personas malas o las personas buenas? Te leo en el chat para que me apoyes con esto. ¿Sí? Las personas buenas, Las malas, personas las personas buenas. buenas.
Eso, gracias también a los que no ven el micrófono, están saliendo, estamos clarísimos todos. Sí, Paulina dice todos sentimos culpa, pero estoy de acuerdo con Paulina, ¿eh? Sí, claro que sí, pero miren, esto es muy lógico. Las personas todo el tiempo tenemos un pensamiento binario con relación a esto. No me quiero meter mucho hoy, pero todo el tiempo juzgamos básicamente las cosas como correctas o incorrectas, buenas o malas, dependiendo de mi punto de vista y cómo choco las cosas, ¿no? O sea, pero las personas que nos sentimos buena gente, por lo general, cuando cometemos algún error, lo hacemos algo malo, nos sentimos culpables. Los malos cuando hacen maldades, hacen su parte de trabajo. Soy malo, hice las cosas mal. Olvídense de esto. Esto es una teoría, ¿no es cierto? Que tiene que ver con esta dualidad de que los seres humanos todo el tiempo jugamos con ese juego, que las cosas son correctas o incorrectas, buenas o malas, depende de mi punto de vista. Pero más allá de esto, salgamos de esta base. Las personas que nos sentimos buena gente, ¿sí? Por lo general, si hacemos una macana, nos sentimos culpables. Entonces, de pronto, y si queremos vamos a la otra, Jimmy, para poder entender y procesar este sentimiento, porque de pronto la culpa viene ¿por qué? Por algo que yo hice o por algo que yo no hice. Y mañana te voy a explicar un poquito más de esto, ¿sí? Lo que me genera esa culpa a mí no es en sí el hecho en particular, sino cómo yo lo vivo y cómo yo lo juzgo en ese momento. Y el juicio es, yo no debería haber hecho esto, yo debería haber hecho otra cosa. Recursos humanos, estamos acá, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes alguna vez tuvieron que apercibir o despedir a un compañero de trabajo? Seguramente te pasó. Si estás en esta área, te ha tocado en algún momento tener que, porque a vos, por lo general, el gerente o el jefe o el CEO nos encarga de eso. Te dicen a vos, hay que reducir el personal, así que estas 14 personas hay que mandar ese telegrama de despido, hay que avisar, y usted se va a encargar de despedirlos. Yo, yo voy a estar diciendo a mis compañeros, a mis amigos que los veo todos los días que se tienen que ir, y te va a tocar hacerlo, porque es tu tarea. Es más, uno de ellos es tu vecino de escritorio, y lo vas a ver juntar la plantita y los papeles y la foto de los hijos, lo vas a sacar de ahí mirándote, porque vos lo echaste. Es muy común que en ese momento de pronto sientas esa culpa. ¿Por qué? Porque la acción que estás haciendo, estoy echando a mi compañero, es contraria a la imagen que tú tienes de ti mismo. Tu imagen es, yo no debería estar echándolos, yo debería apoyarlos, debería contenerlos, soy de recursos humanos, debería estar cuidándolos a ellos, ¿no es cierto? Y sin embargo lo estoy echando, ¿sí? Es cierto, no me quiero meter ahora en el tema fue de echar a alguien, fue simplemente un ejemplo. Te pongo otro ejemplo, por ejemplo, le pegaste, si sos papá o mamá, te habrá pasado otra vez, oye, gritaste a tu hijo o a tu hija y vos decís, desgraciado, se lo merecía, ¿no? Pero en un momento por ahí decís, wow, yo no debería haber gritado a mi hijo. La acción es que le grité y en mi autoimagen es, yo no debería haberle gritado. Ese conflicto que hay entre lo que yo hice y lo que yo debería o no debería haber hecho, ¿sí? Es lo que dispara este sentimiento de culpa. Básicamente funciona así. Ahora, la pregunta es, ¿para qué me sirve sentirme culpable? ¿Sí? Porque por algo lo hacemos las personas. Yo soy un convencido que los seres humanos hacemos todo porque a cambio obtenemos beneficios. ¿Cuál puede ser el beneficio de sentir culpa? Si querés, puedes aprender mucho de situaciones como estas. Número uno es justamente eso, oportunidad para aprender. ¿Sí? Por lo general la culpa nos marca aquello que no nos gusta, no queremos hacer o algo que no funcionó como esperábamos según mi expectativa. Entonces, si estoy consciente de eso, puedo elegir conscientemente la siguiente vez no hacerlo. Por ejemplo, no gritarle a mi hijo. El no gritarle no me va a sentir culpable. En otras cuestiones, depende, y esto es muy subjetivo, es muy relativo de las creencias religiosas de las personas. En algunas creencias religiosas la culpa es una moneda para pagar por los errores cometidos. En mi religión funciona así, y yo me lo digo así por mi gran culpa, yo pago por los errores cometidos. Pero la culpa tiene un trasfondo para mí genial, que es el gran salvavidas que nos genera sentirnos culpables. Y te recuerdo el concepto, ¿quién siente culpa cuando hace algo malo? ¿Los malos o los buenos? Y concordamos, los buenos. Entonces, si hago algo malo y no me siento culpable, ¿en qué me convierto? En alguien malo. Por eso la culpa me permite a mí seguir sintiendo que soy buena gente, porque los buenos nos sentimos culpables. Esto es una teoría que da para mucha exploración, hay mucho para trabajar, mañana entramos un poco más en esto, pero es este concepto. Con el resentimiento funciona exactamente igual, solo que el foco no es contra mí, es contra los otros, ¿sí?
porque ellos deberían o no deberían haber hecho esto. Jimmy, ¿nos apoyás un poquito con esto? Sí, y en realidad soy yo el que va a necesitar un buen apoyo. A ver, déjame compartir pantalla, que se me salió, Se descompartió. me descompartió, sí. Perfecto. Entonces, voy a necesitar aquí apoyo tuyo, Germán, y apoyo sobre todo de los participantes. Vamos a darnos unos cuantos minutitos, tal vez dos, para hacer una mini catarsis. Es decir, am, ¿cuáles son todos aquellos conflictos que tienes con tu trabajo? Para que tengas una idea. En un taller anterior nos dijeron honorarios bajos, gente, gente descomprometida. Por favor, anda compartiéndonos en el chat cuáles son todos aquellos conflictos que tienes con tu trabajo. Germán, ¿alguna idea? Conflictos que tengo con el trabajo, ¿sí? A mí no me escuchan, no me tienen en cuenta, no Ok, soy escuchado. ¿Sí? no me- Ahí van cayendo los mensajes. Falta de compromiso, ¿sí? ya, compromiso ya está. No soy valorado, ¿sí? Maltrato de mi jefe, ahí empezó la catarsis. Mal liderazgo, inequidad Ma- en la distribución de funciones. Muchas horas, poco sueldo, falta de valoración, falta de presupuesto, ¿sí? Egos en los directivos, injusticias. Alguien dice, acabo de entrar hace un mes y espera que ya me pongan grandes planes, será como ansiedad en todo caso, posiblemente, impuntualidad, no respetan los horarios, exigen multifuncionalidad, no valoran lo que haces y maltratan a la gente. Creo que maltrato ya estaba, sí. Ahí ya hay unos cuantos, ¿eh? Falta de ok. compromiso, ya estaba puesto, sí, que lo habían puesto, muy bien, sí. Y dijiste algunos más, lamentablemente no puedo escribir tan rápido como hablamos, Conflictos de pero intereses, sí, falta de desarrollo, bueno, hay unos más, ahí van saliendo, ¿sí? Si quieren, siguen haciendo catarsis, que yo los leo mientras Jimmy sigue escribiendo, ¿sí? Egoísmo de parte de los compañeros, falta de empatía, sí, claramente que sí. Ujú. perfecto. Para ir avanzando, esto va a funcionar como los memes de las redes sociales o que nos mandamos por WhatsApp entre amigos. Lo Eh, contrario a la realidad es justamente la expectativa, ¿no? ajá. Y por acá vamos a listar cómo te gustaría a ti, cuál es tu expectativa, cómo te gustaría que sea tu trabajo, cómo sería el trabajo ideal. Para Una mí nueva, que, para mí que me una- escuchen y que me respeten, ¿sí? Empatía piden otros. ¿Cómo te gustaría que fuera tu empresa ideal o tu trabajo ideal? ¿Que suceda qué? Que tengan empatía, ¿qué más? ¿Cómo te gustaría que fuera? ¿Cuál es tu expectativa de cómo debería ser el trabajo? A ver, para mí sería también bien remunerado, sería una buena expectativa, donde se valore el mérito, sin violencia sería como, digamos, pacífico, con comunicación, sin chisme sería como honesto, tranquilo, con reconocimiento, con capacitación buena, con escucha activa, con reconocimiento, cooperativo y con compañerismo, ¿sí? Que tenga buen clima laboral, motivación al empleado, que haya retroalimentación entre equipos, que haya oportunidades para capacitar y desarrollo, cobrar con justicia, ya lo hemos puesto, eso bien remunerados, que sean coherentes entre lo que piden y lo que se esperan, coherencia, que exista un plan de carrera, que le importancia a tus ideas, que le den importancia a tus ideas, que tengan metas realistas, que sea recíproco y genuino, muy bien. Bien, ahí ok, tenemos un montón de, ahí te llenaron la pizarra, Jimmy. disculpa si no Retroalimentaciones escribí, positivas y aprender de los errores. Muy bien. nos sirve para el punto. Entonces, ¿qué pasa? Tú tenías, tu expectativa es trabajar en un lugar donde te escuchen y respeten, ¿no? Donde sean empáticos, que además seas bien remunerado, donde la meritocracia tenga valor, que sea un lugar pacífico, donde la gente sea honesta, donde haya reconocimiento, capacitaciones, compañerismo, buen clima laboral, oportunidades para capacitar y desarrollarse, que sean coherentes, que haya un plan de carrera y que les den importancia a tus ideas. Sin embargo, ¿con quién? Yo quiero trabajar ahí, Jimmy. ¿Dónde está? Sí, yo quiero trabajar ahí. Entonces,
¿Y con qué te encontraste? ¿Cuál es la realidad en la que estás trabajando en un lugar donde los honorarios son bajos, donde la gente es descomprometida, no te escucha, no eres valorado, tu jefe te maltrata, el liderazgo es pésimo, la falta de equidad y las responsabilidades salen a diestra y siniestra? Hay egos gigantes, hay injusticias por todos lados, falta de liderazgo, no respetan los horarios, no valoran lo que hacen, hay falta de desarrollo y conflicto de intereses. Una desgracia. Ahí no quiero. Entonces, ahora, cada vez, lo dijo Germán temprano, cada vez que yo tengo una expectativa, firmo un contrato interno conmigo mismo. Y cuando esa expectativa no se contradice con la realidad, no encaja, inmediatamente se crea un conflicto interno. Y ese conflicto interno es justamente el que estamos viendo aquí y lo veíamos en la pantalla interna. Germán hablaba, por un lado, de culpa y aquí estamos hablando de, perdón la lentitud, paciencia, por favor. Yo lo voy a spoilear. Ahí va a decir resentimiento. Si entra, ¿sí? Ahí Tiene que después Jimmy entrar. se va a encargar de que sea más chiquitito, ¿sí? Ok, resentimiento. Ahora, más allá del ejemplo, dime si no tenemos también una expectativa sobre cómo debería ser, no solamente mi trabajo, sino cómo debería ser la persona que vive conmigo, mi esposo o esposa, mis hijos. No tenemos expectativas sobre cómo deberían ser los políticos en tu país, cómo debería ser el tráfico de tu ciudad, ¿no? ¿Cómo deberían ser los médicos? ¿Cómo debería ser tu suegra? ¿Cómo debería ser este taller? ¿No? Y cada vez que la realidad no encaja con la expectativa, inmediatamente aparece el resentimiento. Ahora, vamos a jugar un poco con la palabra. Probablemente recuerdan que el, eh, el re significa otra vez, ¿no? Luego, otra palabra oculta dentro de esta es esta de aquí, que me encanta. Paciencia, por favor. El sentí, que viene de sentir. Y finalmente, la última incluida es miento. Entonces, si jugáramos un poco con el contenido de la palabra, resentimiento significa volver a sentir la mentira. Ahora, ¿cuál es la mentira? ¿La realidad o la expectativa? En realidad la mentira es esa expectativa. Esto es lo que yo me cuento sobre cómo debería ser el mundo. Y eso probablemente sea un poco, puede sonar duro, pero probablemente sea un poco soberbio de nuestra parte. Creer que nosotros sabemos cómo debería ser el mundo, cómo deberían ser las otras personas, cómo debería ser el sistema, cómo debería funcionar absolutamente todo. Germán, ¿algo más que quieras decir en este punto para complementar? Dos cosas. Una, que esto de volver a sentir una mentira es un juego de palabras, por Dios, no es etimológico, pero habla muy bien justamente de esto. Entonces, frente a esto, ¿qué me toca a mí? Bueno, entender que la expectativa es lo que yo creé y la realidad es lo que está presente para mí. ¿Cómo puedo salir de este lugar? Bueno, mañana vamos a hablar un poquito más también acerca de esto, pero bueno, eh, puedo hacer que la gente, las empresas, las organizaciones sean como yo quiero. Por lo general, no, la gente es como es y hace lo que hace, las organizaciones se mueven como son y así están creadas. Entonces, yo no puedo cambiar esa realidad, lo que me va a tocar de alguna manera es aceptar que las cosas son de esa manera. Y ojo al piojo, porque aceptar no quiere decir estar de acuerdo con eso. Es reconocer que no tengo injerencia sobre eso. Cuando yo acepto, me libero a mí y entro en un estado de mayor neutralidad para poder moverme proactivamente en generar recursos que me permitan a mí moderar, reidentificar y mejorar la oportunidad que está presente para mí y para los demás. Si yo estoy sujeto a mi expectativa, quejándome y enojándome y resintiéndome, mis respuestas son reactivas. Si yo acepto y entro en un estado de neutralidad, mis respuestas suelen ser más proactivas. Entonces, ¿qué claves podemos tener aquí para ir cerrando el día de hoy, Jimmy? Con tres ideas que te pueden apoyar para poder mantener esto. Lo que te decía recién, practicar una cuestión de aceptación. Y te insisto, no es estar de acuerdo con lo que está sucediendo, es reconocer que eso está pasando
hacerme consciente de eso, eso es tomar conciencia, hacerme consciente, y en esa conciencia cuando yo me doy cuenta que el dolor no viene necesariamente por lo que está sucediendo, sino por el juicio que yo metí de cómo las cosas deberían o no deberían ser, cuando yo soy capaz de eliminar y limpiar ese juicio, ahí tengo una posibilidad de participar de una forma completamente distinta. ¿Eso es simple de hacer? Sí. ¿Es fácil? No necesariamente. Porque estamos tan apegados a tener la razón que muchas veces sacrificamos nuestra propia felicidad por el solo hecho de que las cosas sean como digo yo. Nada más que eso. Otro segundo punto que tenemos ahí puede ser, como te decía, la neutralidad. Y esto es, como te dije siempre, hacer lo que hay que hacer sin estar apegado al resultado. El hecho de que yo, ¿sí?, esté haciendo cosas para las demás personas y ofreciéndole oportunidades, no hace que las personas que estén recibiendo eso necesiten hacer algo al respecto con eso. Mi tarea está en crearle oportunidad. Lo que la persona haga con eso ya es un asunto de ellos. Si yo me apego a que ellos tienen que hacer algo que es lo correcto, que es lo que yo haría con eso. Si yo genero la expectativa de que tienen que responder como yo espero, estoy firmando el contrato. La neutralidad me permite a mí poner ese freno, dar lo mejor de mí, hacer lo que hay que hacer, sin apego a ese resultado. Y número tres, para ir cerrando el día de hoy, la otra clave que nos queda es mantener presente una actitud de gratitud. Yo no sé si eso es parte de tu historia, pero yo te lo recomiendo con profundo énfasis y vehemencia. Eh, Hay mucho que se habla de esto, de los beneficios de ser una persona agradecida, de, la, de los beneficios incluso orgánicos que podemos tener, ¿no es cierto? La liberación de oxitocina que hay en tu cuerpo que te permite mantener ese estado de felicidad y de gracia, pero la actitud de gratitud te permite ponerte en el lugar en el que estás. Yo sé que decían muchas veces cuando nos quejamos y estamos enojados es porque no estamos donde supuestamente queremos. Pero si vos te pusieras a pensar un poquito hoy en el mundo global, en los 8.000 y tantos millones de personas que hay en el mundo, hoy respirando esta noche, y si vos esta noche estás ahí en tu casa y a la hora de terminar esta conversación tenés un plato de comida esperándote y tenés un techo que te guarece esta noche para dormir, hoy estás casi por encima del 55% de la población de este mundo que esta noche no come y duerme de intemperie. Y no es que no come porque está a dieta y está en intemperie porque está en un resort en Bali. No, no tienen dónde guarecerse, no tienen para comer. Si hoy tú estás aquí de pie y más o menos puedes ver, más o menos puedes caminar, más o menos puedes escuchar, más o menos puedes moverte y hablar, estás por encima de casi el 35% de la población de este mundo que tiene una incapacidad física irreversible. Y a veces se nos hace tan común que estamos como estamos que nos olvidamos de agradecer. Si estás en tu casa y abres la llave, la canilla y sale agua, agradecelo. ¿Podés creer que hoy en día, todavía en este mundo, una de cada 6 personas no tiene acceso al agua potable? Y nosotros nos damos el lujo de abrir la canilla automáticamente. ¿Por qué no agradecer? Una vez al día que nos dice gracias que hay agua, a quien sea que le quieras agradecer, porque finalmente ese mensaje de sentirte feliz contigo te va a repercutir adentro tuyo. Yo no quiero tomar mucho más tiempo hoy porque estamos ya de salida, pero sí quiero agradecerte por habernos acompañado, por estar con nosotros y vamos a poner aquí en el chat un link que Jimmy espero que lo puedas poner ahora, que tiene que ver con la oportunidad de poder estar en contacto con Jimmy o conmigo o con ambos. Si te gustaría tener una charla con nosotros, ahí tenés un calendario que estamos abriendo para esto, ya sea que pienses que para tu empresa esto puede ser funcional o para ti puede ser funcional, estamos dispuestos a escucharte y apoyarte lo que sea posible. Mañana vamos a ahondar mucho más sobre esto y te invitamos a que estés presente con nosotros al mismo horario, diría yo, a la misma batihora, en el mismo Vaticanal, para encontrarnos y completar nuestra jornada de lo que es recursos inhumanos. Jimmy, el cierre es tuyo. Por mi parte, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias a ti, Germán, como dijo Luis Núñez desde el principio, por tu sabiduría, por tu experiencia vuelta aquí, volcada aquí, y a la cantidad de participantes que se conectaron y se han mantenido presentes hasta este momento. Me sorprende el número de asistentes, me sorprende el nivel de participación e interactividad.
Colgué ya el link, lo voy a volver a colgar. Si es que quieres tener una consultoría gratuita de 30 minutos aproximadamente con cualquiera de nosotros, Germán o yo, o ambos en todo caso, para ver cómo podemos apoyar a ti y a tu entorno laboral. Entonces, un gusto habernos encontrado en esta parte del camino. Espero nos volvamos a ver mañana. Hasta Gracias. mañana, buenas noches. Gracias por todo. Y Jimmy, si tienes música, pone música. Gracias. Yo saludo desde acá. Gracias a todos y buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias.